Joven radical y firme en sus convicciones, servidora de Jesús y de su iglesia desde la infancia. Pastorea junto a sus padres y hermanos la iglesia Global Family desde hace 18 años. Su enfoque es el trabajo con jóvenes a los cuales inspira con pasión y liderazgo a seguir y a servir al Señor Jesús. Ella es la pastora Laura Villanueva. ¿Están muy contentas? ¿Sí? Dígale a la persona que está a su lado una razón cortica de por qué está contenta. Dígale, estoy contenta porque he recibido esta porción gloriosa del Señor, por lo que voy a salir a hacer, lo que voy a enseñar. Amén. Ahora sí todas me pueden mirar aquí. Sé que les gusta hablar, pero mírenme acá con atención. Me siento muy feliz, en serio, pues gracias a la pastora Gladys, en serio, admirable el trabajo que ha hecho. A mí me encanta. Yo tengo 30 años y hace 17, 18 años, digamos que le sirvo al Señor con los papis. Desde que nací, los papis están sirviendo al Señor. Entonces yo digo, llevo 30 años sirviéndole al Señor. Pero hace 17 años con mi hermano empezamos y todo. Y creo que siempre he procurado buscar el aprender más del Señor. La pastora Gladys me decía, muñeca, quiero que puedas inspirar a cómo tener un corazón enseñable. Y yo decía, ¿y por qué yo? ¿Qué has visto en mí que yo no veo? ¿Qué ves ese corazón enseñable? Y yo quiero que usted hoy pueda abrir su mente. Sé que estamos después del almuerzo. Si le da sueño, pégale un codazo a la que está a su lado para que se despierte. Pero ponga toda su alma, su atención en esta palabra y en lo que continúa del Congreso. Porque hace unos años la mami muy bella ya vio algo en mí que yo no veía y era un futuro que el Señor tenía para mí. Pues ellos han crecido en su ministerio con multitudes, pero yo siempre estaba más detrás del auditorio, estaba por allá, como la pastora Claudia decía, en el tercer anillo con las palomas. Allá estaba yo sentada, pero molestando y queriendo oír de algo el que el Señor tenía para mi vida. Y yo creo que pues me siento muy privilegiada el poder hoy compartir esta palabra. Y yo le oraba al Señor y sentía dos palabras que el Señor tiene para usted el día de hoy. La primera está en Isaías 40:31, que dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Pero al final, amén, pero al final dice una palabra, dice, caminarán y no se fatigarán. Y yo creo que de pronto, yo no sé en qué circunstancias has venido el día de hoy. Si has caminado por muchos caminos y te sientes fatigada, ves tu casa, llegas a tu hogar, tus hijos, el trabajo, de pronto no ves un propósito y te sientes fatigada. Pero hoy el Señor te está dando una herramienta para que tú, jovencita, y tú, la mujer, puedas caminar este camino con la fuerza del Señor. Hace poco me preguntaban, ¿te has dado un rolling por el mundo? Y yo le decía a esta persona, yo le dije, no, la verdad, nunca. He tenido mis tiempos difíciles. Yo creo que siempre que me miran como que ven en mí una perfección y yo dice, pero no ha sido todo perfección. Obviamente la vida con el Señor es un deleite, pero han sido procesos fuertes que he tenido que pasar en mi vida. Y yo creo que he estado así fatigada. Y la palabra en Proverbios también dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Y yo quiero inspirarte hoy a que tú, joven, que me estás escuchando, si te consideras joven, yo lidero a los juniors de los 10 a los 19 años, de los 10 a los 19, y ha sido como un rema en mi vida inspirarles desde pues más temprana edad, instruirlos, porque hoy en día vemos juventud que se cree atea,
porque hay una educación que las redes sociales les están dando y les están diciendo: no crean en un Dios, no existe un Dios. Y si tú hoy estás escuchando esta palabra, tienes que creer que esta enseñanza que tú has aprendido en todo este congreso, nunca te vas a apartar de ella. Si tú eres esa mujer adulta, tienes una hermosa responsabilidad como maestra del bien. Y yo creo que he tenido esas maestras del bien, pero la más importante ha sido mi mami, que ella me cogió desde esta edad de los 12, 13 años y ha empezado a moldear no lo que ella quiere en mí, sino lo que Dios quería para mi vida. Y estoy enormemente agradecida de ver la persona que hoy en día el Señor me ha permitido ser. Sé que tengo que seguir creciendo, pero yo quiero hoy hablarte de ese testimonio de lo que el Señor, y yo digo que si pudo con Laurita, puede con cualquiera. Entonces es ver que hoy el tema Rema, si usted le quiere poner un título, a mí me encanta la palabra y me encanta ponerle un título, ponga juntas y de acuerdo. ¿Cómo se llama? Y vamos a Amós 3:3, ahí creo que en la pantalla está, y dice, ¿caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué piensa usted? Imposible, ¿verdad? No solamente en el área matrimonial, ¿no? Que, este es el versículo que usan para los matrimonios. No, pero también hoy en esa labor que están como maestras y como aprendices. Si ustedes no se ponen de acuerdo en casa, no podrán caminar juntos. Si tú hoy como aprendiz no te pones en tu corazón y te sientas, y digamos, nos tenemos que poner de acuerdo en esto, no van a poder caminar juntas. Y hoy tú tienes que abrir tu corazón a recibir. Tú, joven, tú que eres un aprendiz, ¿qué debo recibir? ¿Qué enseñanza debo recibir? ¿Será lo que veo en el colegio, es verdad? Que yo veo que todas mis amiguitas ya no les gustan los chicos, sino que les gustan las chicas. ¿Será que esa es la enseñanza que quiero para mi vida? Que a una temprana edad puedo dar mi virginidad a cualquier hombre. Esa es la enseñanza que debo recibir. Y tú como maestra del bien, ¿qué enseñanza debes dar? Bueno, creo que hemos sido bendecidas en toda esta mañana y el día de ayer, pero a la luz de la palabra hay una enseñanza que tú tienes que enseñarla siendo muy radical. O sea, con Dios no se vende esa responsabilidad de enseñarla de esa manera. Y yo quiero que podamos ver a través de la palabra qué significa la palabra enseñar. Y lo que te digo, tú vas a pensar, esta es la enseñanza que voy a recibir y esto es la enseñanza que yo voy a dar. La primera, busqué 5 significados del hebreo. A mí me ha encantado el hebreo, pues no es que sea una experta, pero encontrar las raíces del Señor me ha ayudado mucho a vivir en esa vida con el Señor de su raíz, de su entendimiento, de la esencia que Él tenía para nosotras. Y yo quiero que, bueno, sé que esta iglesia es muy instruida en la palabra, pero que tú cojas estas palabras y te des cuenta, esto es la verdad, es el camino por el cual tú vas a caminar. La primera es la Torá, que significa derecho, instrucción, enseñanza, ley. Bueno, tiene muchos significados, pero me voy a enfocar en este que se llama dirección. ¿Cómo se llama? Dirección. Proverbios 1:8 nos dice: oye hijo mío, la instrucción de tu padre, ¿qué haces? Perdón, otra vez. Oye hijo mío, la instrucción de tu padre. Y la segunda parte, y no desprecies ¿qué? La dirección de ¿quién? De la tía, de la abuela, de la profesora, de las redes sociales. No, la instrucción, la dirección de tu madre. Y tú tienes hoy la capacidad de dar dirección a las personas que están detrás tuyos, a las generaciones que vienen detrás tuyo. Dice aquí en esta parte, guarda y no dejes esa enseñanza. Guárdala en tu corazón, dice Proverbios 6:20 y 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes que la enseñanza de tu madre. Y el verso 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y esta enseñanza ¿qué es? Es luz para tu vida. Yo quiero que ustedes puedan entender, mujeres bellas, que la enseñanza que tú tienes,
que tienes dentro de ti, que la vas a adquirir a través del conocimiento de la palabra, no de lo que vi de mi padre. Es que yo vengo de este pueblito y yo veía como mi mamá nos criaba y nos decía: tienen que salir adelante, ustedes no van a depender de un hombre, ustedes tienen que tener éxito, berracas echadas para adelante. No esa enseñanza, una enseñanza a través de la palabra que es luz, que es luz. Y yo recuerdo en mi vida cómo esa dirección de la enseñanza de la mami ha sido luz para mi vida, porque he tenido tiempos de oscuridad, aunque no lo crea, por malas decisiones que he tomado de abrir mi corazón antes de tiempo a la persona incorrecta. Por mi pecado vino oscuridad y literal pasé un tiempo de depresión. Para muchos, ayer hablamos, la pandemia fue impresionante para mí. Yo dije: Dios mío, va a sonar la trompeta y me va a quedar. Yo como que tengo miedo. Pero el ver que en ese momento de oscuridad había una luz. O sea, cuando yo quería levantar la cabeza, había una luz de una persona que por años me ha dado una dirección. Y tú tienes esa capacidad de dar dirección con el diseño del modelo. Yo me acuerdo mucho cuando pequeños, los papis siempre nos decían, pues yo tenía un carácter fuerte. Yo veo ahorita a mi hermosa sobrina Emilia, que tiene un carácter, es remandona esta chinita, con solo 2 años y medio, y ya nos manda, nos mueve, ni siquiera habla, sino es con el dedo. Y todos somos como... Pero yo la veía y yo veo como Sergio ha sido tan firme en su disciplina. Y yo digo, le va a servir muchísimo. Porque cuando yo era pequeña, de pronto no recibí la misma disciplina que recibió mi hermano Sergio. Yo la tenía como escondida y él sí la manifestaba. Pero no quiere decir que no la necesitaba. Y yo digo que la disciplina, la varita que no me dieron cuando pequeña, Dios me la dio bien duro cuando grande. Pero el ver que es necesaria esa disciplina. Y tú tienes que entender que tu enseñanza da luz a tus generaciones. O sea, si tú ves de pronto, jovencita, una enseñanza en la cual tú ves que es de oscuridad, dice que el amor no busca lo suyo propio y no te hace corromper. Y no estoy hablando solamente de un amor romántico, sino esa amiga, esa persona que está ahí, o un profesor o una profesora. Quedó embarazada, y aborte. Usted tiene el derecho de su cuerpo. Esa es la enseñanza que hoy nos dan. Pero el Señor nos está diciendo: tu dirección da ¿qué? Da luz, da vida. La segunda palabra es musar. ¿Cuál es la primera? La Torá. La segunda, musar, ¿sí está ahí? Sí, musar. Diga musar. Igualmente tiene impresionantes estos significados, pero me quiero centrar en la que dice disciplina, doctrina. Mire, dice escarnio, restringir, consejo. Esa es su enseñanza. Piense, si usted cuando enseña en casa, no estamos hablando de una enseñanza, de una predicación, sino que tú enseñes cada día con el ejemplo de tu vida. Si esa enseñanza que tú das restringe, disciplina, doctrina. Mire lo que dice Proverbios 23:12. Dice: aplica a tu corazón ¿qué? ¿Aplica a tu corazón qué? La enseñanza, y tus oídos a las palabras de sabiduría. No uses, ¿sí es ese? Sí, perdón, y continúa. Mire dice: no rehuses corregir ¿a quién? Al muchacho. Mire, porque si lo castigas ¿con qué? Con vara, ¿qué pasará? ¿Va a morir? No morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Imagínese este versículo hoy en día, que usted vaya a los colegios, la corrección y la educación ahora está en el gobierno, en el Estado. Yo me acuerdo, mi colegio era un colegio cristiano misionero y en nuestro colegio nos daban varita. Era una vara así impresionante que ni siquiera tenía color, sino eran los 10 mandamientos y era una madera así. Y mi colegio era misionero, entonces la profesora, la coordinadora de disciplina, era una hermosa mujer de Dios, era negrita y ella era súper grande porque había jugado básquetbol.
en Estados Unidos. Entonces ella era así, tú la veías un chinito re chiquito, tú le temías, pero era tanta esa autoridad. Y yo recuerdo que más adelante, ya mucho más adelante, yo ya después de graduarme, quitaron esto de colegio, y siempre decimos, se nota en el colegio la generación que le dieron vara y a la que no le dieron vara, porque es ver, y yo quiero inspirarte a ti. Si tú eres una joven, pero yo no tengo hijos, o sea, yo me quería casar a los 24 años y tener 7 hijos, y tengo 30 y sigo soltera. O sea, los planes de Dios son hermosos. Pero el ver que ese es ese principio. Dice ahí, porque hoy nos dicen no. O sea, recuerdo un día que estábamos en una ciudad y Sergio estábamos en una panadería, y Sergio tuvo que corregir a Emilia con vara, porque ya le habían dicho todo el día, y nada. Pero no, o sea, no puede pasarla. Y él fue al baño y la corrigió, y una señora nada que ver lo escuchó y salió, y estaba mi mami, estaba Juanita, y empezó a hablar mal de Sergio con vulgaridades. Este hombre está violentando a la niña. Y Juani se le fue y le dijo, ¿qué está diciendo a mi esposo? Entonces ella quedó, no, nada. ¿Usted cómo está diciendo que mi esposo es violento y le está abusando de mi hija, si usted no sabe lo que habla ni lo conoce? Y yo creo que hoy en día somos valientes lo que creemos esta palabra, pero tú tienes que cumplirla. Y tú, jovencita, tienes que amarla. Aunque duele, pero tú tienes que sentirla, porque hoy en día nos han dicho, dice la palabra, que cuando se da esa vara, salvas la vida del muchacho que vaya al infierno. El Seol es el infierno. Entonces tú tienes que tener esta convicción en tu vida, que tú, pero es que mi hijo está cansado, que yo le diga y que lo invite a la iglesia, pero es que desde pequeño venía a la iglesia y ahora está lejos de Dios. Ten esto consciente en tu vida, que tú eres la que Dios diseñó para que le dé luz a tus hijos, para que los salves del infierno, que los salves del Seol. Hoy recibimos esta mañana testimonios de mujeres de fe que tomaron decisiones de decir, quiero algo diferente. Y si hoy tú tienes esta fe, puedes salir a cambiar y transformar tu casa, o en el lugar en el que tú estés. El testimonio de Juli, ella no vinieron sus padres, pero ella vino y transformó la historia de su casa. Yo creo que para Juli ha sido un crecimiento, un avivamiento, un nuevo diseño, y tú tienes la misma capacidad. No, eso es para ella que es pastora, ella es hija de pastora, ella es afortunada que el hijo de la pastora se fijó en ella. No, eso es para ti que hoy estás escuchando esta palabra, que tú puedes decir, mi enseñanza va a transformar. Y tú como joven tienes que anhelar esa enseñanza, anhelar esas personas que te corrigen. Yo creo que al principio a mí me pasaba algo, era que los papis me confrontaban algo, y es que yo era bien berreonda. Pobrecitos ellos. Como buen tolimense. Pero yo recuerdo que ellos me confrontaban, y yo lo único que hacía era callarme por dentro. No explotaba, implotaba. Y yo era como, y lo único que yo hacía era ir a mi lugar secreto y le decía al Señor, muéstrame quién tiene la razón, si ellos o yo. Y pues claramente ellos tenían la razón. Pero aprendí a mi carácter, porque yo me condenaba mucho por mi carácter. Yo decía, no, Sergio es el que le cae bien a todo el mundo, él es risa, él todo el tiempo chévere. No, yo mal geniada, amargada, nadie le gustaba estar conmigo, como que el espíritu del rechazo estaba en mí, y me sentía mal conmigo misma, me odiaba a mí misma. Recuerdo que siempre he dicho que los papis no tenían un hijo y una hija, sino 2 niños, porque era impresionante ver la persona que era. Y por eso hoy traigo en mi corazón este paso de fe, que si lo hizo conmigo lo hará con usted. Pero tienes que tener un corazón enseñable, un corazón humilde para esta persona que te disciplina,
ay, ¿qué tal esta pastora? Se me mete acá a mi casa. ¿Y por qué? Porque te amamos. La palabra del Señor dice que somos sus hijos y como somos sus hijos, Él nos corrige por amor. Y tú necesitas ser corregida en tu vida para que puedas corregir a los otros. Amén. ¿Cuál es la primera palabra de enseñar? Torah. La segunda, musar. Tercera, dice es didaque y didasco también. Significa didaje o didasco. En la pantalla está si la quieren mirar. Igualmente sigue diciendo instrucción, enseñanza, acto de enseñar, pero quiero enfocarme, dice el carácter al enseñar. Y miren lo que dice Tito 1:9, dice retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñanza, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. ¿Y qué? Y convencer a los que la contradicen. Y yo quiero inspirarles que el Señor te ha dotado de una enseñanza. Y en tu casa, si hay un esposo y entonces no se le vaya a parar, entonces nos agarramos y no viene a la iglesia. No, nada de eso. Pero tú puedes convencer con tu testimonio y tu ejemplo, con la oración, con los ayunos, haciendo actos diferentes de fe para que tú puedas llevar este carácter de enseñanza. La siguiente palabra es yará. ¿Cómo es? Yará. Tiene unos significados enormes. Dice fluir como el agua. O sea, tu enseñanza fluye como el agua, llueve, dispara una flecha. Imagínese que su enseñanza sea la que inspira a sus hijos, la que los impulsa a sus sueños, que si de pronto ellos quieran servir al Señor en cualquier área de la sociedad, como pastores, amén, como salmistas, amén, pero siendo un abogado que tema al Señor, estando en los deportes, que tema al Señor, estando en las artes, que tema al Señor. Tu enseñanza es la que dará esto, dará impulso, lo va a impulsar. Y dice en Job 6:24, mire, dice, enséñame. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer? Callaré. Enséñame y yo callaré. Hazme entender en qué he errado. Impresionante, impresionante el ver esa enseñanza que debe estar inculcada en nuestras vidas. Decir, Padre, muéstrame en qué he errado. Tal vez no nos gusta, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé este proceso de sanidad en mi vida, que como ya les compartí, los papis, bueno, siempre estaban rodeados de personas, de multitudes. El papi fue senador, entonces mejor dicho, habían escoltas, había de todo. Siempre fui rodeada de personas, pero dentro de mí tenía un odio hacia mí misma, tenía muchos vacíos, me odiaba físicamente, odiaba mi carácter. Y yo recuerdo que fue empezar a ver que, bueno, la mami empezó, no yo, fue la mami, a que ella vio algo en mí que no estaba en orden. Y yo quiero inspirarte a ti hoy, madre, o si tú eres la que está enseñando en casa, cuando hay algo que no está en orden, hay señales y no podemos ignorar esas señales. Y pues claro, yo, pues la mami viéndome que yo era un hombre, no era una niña, no me gustaba ni vestidos ni nada. Ustedes pues conocen a la pastora Clara, o ahorita la van a ver, ella es divina, le encanta la moda, toda fashion. Y pues ver re duro a su hija que todo el tiempo quería andar con sudaderas, con una moña, siempre en nuestra relación. Yo me acuerdo, yo me decía, ay, arréglate el cabello, y más piedra me daba. Entonces yo me cogía una moña y yo pues no le voy a dar el gusto, porque había una distancia entre nosotras. Y recuerdo, ella lo comparte, que cuando como que el Señor le confrontó de que no había una enseñanza a mí, de que había algo malo en mí, no fue fácil para ella, pero ella tomó la decisión de empezar a acercarme a ella. Y yo quiero hoy, mujer, inspirarte a eso, a que tú empieces a acercarte a esas relaciones que el enemigo ha querido distanciar. Por eso hoy dije, si juntas y de acuerdo caminaremos. Si hoy tú te sientes en distancia, que tú dices, no, o sea, no hallo por dónde entrarle, no hallo cómo hacerle, el Señor te dará la gracia para que te puedas juntar, para que tú puedas decir, ¿en qué he errado? Tal vez hay ausencia, tal vez hay un exceso de consentimiento, tal vez hubo falta de límites. Que esto es lo que hoy en su misericordia el Padre nos puede decir, puedo volver,
Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, cada día es una nueva oportunidad de parte de Dios para que empieces de nuevo este caminar con el Señor en fuego, en pasión. Ahorita estábamos hablando de un avivamiento y yo le decía a la mami, yo viví ese avivamiento pequeña, siendo una niña, pero lo tengo tan palpable en mi mente y en mi vida que hoy en día anhelo en mi ministerio, en la vida, en la iglesia, ver personas apasionadas por el Señor, que no les importe la hora, el momento, el cómo, pero que quieran servir al Señor, que en sus corazones, como el Señor Jesús les decía a sus discípulos en el camino de Maús, que cuando hable su palabra, su fuego arde en sus corazones, ese fuego. Así tú tienes que anhelar esa palabra. Hoy tú tienes que decir, Dios, no quiero más. O sea, no puedo salir de este mismo congreso como llegué, como entré, con las mismas aflicciones. Si eres líder, si eres pastora, vienes por primera vez, hoy es la oportunidad de Dios. Esa es una nueva oportunidad para decir, quiero cambiar, quiero aprender, quiero dejar el orgullo, la soberbia, la altivez, quiero dejar de ver la muerte en mi casa, quiero dejar ver la pobreza, la escasez, la maldición. Tú hoy tienes la capacidad de aprender en el Señor, de decir, Padre, quiero esta enseñanza en mi vida, quiero hoy cambiar mi mente, quiero cambiar el lugar en donde vivo, quiero cambiar esta condición que siempre he visto, los golpes, la violencia. Hoy tú lo puedes llevar a ese corazón si le dices, Padre, muéstrame en qué he errado. Mire lo que sigue diciendo en Juan 34:32, dice, enséñame lo que yo no veo. Hay cosas que, como ahorita hablamos con la pastora, son velos. Por eso necesitamos de esa corrección. Y tú tienes que anhelar esa corrección para que tus velos sean quitados. Dice Ezequiel, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Mire, ¿les enseñarás a qué? ¿A qué les enseñarás? A discernir entre lo limpio y no lo limpio. Acá no le está diciendo, les va a enseñar lo bueno y lo malo. No, les va a enseñar a discernir. Porque algo que valoro y agradezco de la vida de mis padres fue que desde muy temprano nos pusieron responsabilidades en la vida. Y yo recuerdo cuando abrí mi corazón a esta persona que no bebía, los papis estuvieron y no estuvieron, digámoslo así. Porque ellos estuvieron muy presentes, pero ellos entendieron que la que había tomado la decisión era yo, que yo tenía que pasar por este sufrimiento para tomar responsabilidad y que esa enseñanza nunca se me iba a olvidar. Y ver que esta enseñanza fue el decir, Padre, desde pequeña me han enseñado a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo tú enseñarás a discernir? Con el ejemplo. Y claro, como decía ahorita una de las líderes en la mañana sobre los pactos, si yo menguo en mis pactos, pues haré que mis generaciones menguen más. Entonces tú tienes que crecer en ese discernimiento, la música que escuchas, las personas con que compartes, en el entorno en el que estás, el ambiente de tu casa. Dice la palabra de Dios que la mujer sabia es la que edifica la casa. O sea, es la mujer, la que es la cabeza, la que llega y se entra y dice, estos ídolos no voy a permitirlos en mi casa. Y la mami, me acuerdo que a Sergio y a mí nos decía, en esta casa no se permite el mal genio, no se permite el alcohol, no, pues ya lo entendíamos que fue algo que dañó sus vidas, pero nos decían, no se permite el mal genio. Y claro, y Sergio y yo bien con ese carácter, pero hoy en día sabemos que en nuestra casa ni un grito, en la casa de Sergio, ya que él vive con su esposa y su hija, no se permiten. Y yo veo a Sergio y siempre le dice a mí, Emilia, en esta casa te amamos mucho y no vamos a permitir tu mal genio. ¿Me escuchaste? Y pues que ella de 3 años queda como, ¿de qué me hablas, viejo? Pero es hacerlo. Es ver que eso es lo que el Señor quiere hacer. La siguiente palabra de enseñanza es limud, que significa también instruido. Mire, significa acostumbrar, significa un hábito.
es un discípulo. Isaías 54:13 nos dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará ¿qué? ¿La paz de quién? De tus hijos. Mira lo que hace tu enseñanza. Hoy en día, en las enfermedades, en la mente, no, la depresión, el suicidio, el pánico, la ansiedad, el estrés, es por falta de enseñanza, mujeres. Por eso hoy tú tienes que ir a tu hogar y tienes que decir: debo enseñar para que sea multiplicada la paz en tus hijos. Si tú en tu casa ves violencia, gritos, contiendas, de pronto sea tiempo de decir: Padre, necesito ser enseñada y necesito enseñarle a mis generaciones para que se multiplique la paz. Amén. Y la siguiente palabra que quiero que podamos aprender es, hoy aprender es aprender. La primera, ¿cuál fue? Torah. La segunda, Musar. La tercera, Didaje. La cuarta, Yará. Y la quinta, Limud, que son significados de las raíces hebreas de la palabra enseñar. Pero ahora la pastora me decía: hablemos de ese corazón enseñable, y tenemos que tener un corazón de aprendices, de aprender a cómo hacerlo. Y aquí solo quiero mencionar dos palabras. La primera se llama lamat, que mire lo que significa. Este primero me gustó. Dice aguijonear, acostumbrar, domar. Tenemos que aprender a ser domados, ¿o no? En nuestro carácter, no es que yo puedo, entonces yo cojo al niño, le doy de comer y le hago esto, y le almuerzo a mi esposo, y luego voy y oro, intercedo y vengo, y luego canto, y luego me bajo, y luego yo voy y hago empresas y vendo zapatos y vendo por revistas, y luego todo lo podemos, pero tenemos que domar nuestro carácter, no que no tengamos capacidad, pero sí domar nuestro carácter. Y dice el Salmo 119, 71, dice: bueno me es haber sido ¿qué? Humillado, para que aprenda tus estatutos. O sea, esto es quebrantamiento. Del quebrantamiento aprendemos. Yo creo que en esta experiencia la riqueza que he sacado ha sido de un quebrantamiento, de mis malas decisiones. Yo, cuando la pastora me dijo que compartiera sobre un corazón enseñable, yo le decía al Señor: la verdad no fue que yo nací con un corazón enseñable. Sí, sinceramente no. Y la mamá es testigo. Pero ha sido un caminar. Por eso decía: caminarán si no estuvieran de acuerdo. Ha sido un proceso, la verdad. Un proceso en mi identidad, en creer lo que el Señor tenía para mí, en dejar de estar detrás de los papis, detrás de Sergio, porque era el que veía que tenía liderazgo, el poder creer en lo que el Señor había puesto en mí, el dejar tanta rebelión, la grosería, el creer. Y yo creo que cuando tomé mis malas decisiones, pude aprender y fui muy humillada, porque abrí mi corazón. Tomé la seguridad. Yo le decía hace poco a los papis, estábamos almorzando, y yo les decía: yo recuerdo que una palabra del Señor dice que aquel que teme no ha conocido el amor. Y yo sentía en mi corazón como un miedo respecto a esta persona, como que no tenía esa certeza. Y yo le decía: Señor, pero necesito tomar una decisión. Y yo recuerdo que tenía esta palabra, y dije: yo me voy a decir. Y recuerdo el día que le dije a Dios: voy a decidir amar a esta persona, porque el amor es una decisión. O sea, no es como: llegó el príncipe, no. O sea, tú decides a quién amar. Y el ver que yo tomé la decisión de amar a la persona que no era, pero tomé la decisión de amarlo. Y esperé por mucho tiempo, y a los ojos, pues yo era pastora, y era mi vergüenza decir: me equivoqué. O sea, fui un mal testimonio, fui una hipócrita. En lo que predicaba no lo apliqué a mi vida y fui humillada. Pero ahora que, después de este proceso de frustración, porque yo decía: ¿y ahora qué hay en mí? ¿Qué es lo malo que hay en mí? Que los hombres no se quieran acercar a mí. Y no quiero
sonar y tener un mensaje de feminismo, de decir usted puede salir adelante, pastora, pero recuerdo que algo que me dio muy duro fue el no poder cumplir los sueños que Laura ya tenía planeados. O sea, me quería casar joven, quería tener 7 hijos. Yo le decía a la mami, yo sueño todavía con el poder estar en casa y dedicarle mi vida a mis hijos. O sea, esto es lo que yo soñaba desde pequeña. Yo sé que de pronto para otras no, pero para mí sí lo fue. Y el que no se cumpliera este sueño, pues vino una frustración. Entonces, Dios, ¿de qué se trata esto? Y el ver que fue esa humillación al no haber cumplido ese propósito. Yo recuerdo que todos mis amigos, mis hermanos, los de mi edad, ya casados con 3, 4, 5 hijos, viviendo súper bien, y yo como que, Oli, ay, Oli. Y recuerdo que pues soñé mucho, digamos, yo soñaba con el poder comprar un carro juntos, el armar nuestra casa juntos, el hacer muchas cosas juntos. Y cuando no lo viví, vino una frustración. Pero recuerdo la enseñanza que me dieron, que fue luz para mi vida, que aunque en mi alma no quería. Mira, habían días que yo iba no sé por qué iba a la iglesia, pero iba solamente porque no sabía cómo me paraba de la depresión en la que había caído. Y yo le decía al Señor, algo en mí me decía, es lo único que te va a ayudar y te va a salvar. Y yo recuerdo llegar a la adoración y yo chillaba y chillaba y chillaba y chillaba. Y eran muchas cosas, porque no solo fue la ruptura amorosa, sino fue también mi ministerio, mi identidad como mujer. Fueron cayéndose cosas y cosas y cosas y cosas. Pero solamente recuerdo esa luz de lo que me decía esta palabra. A través del quebrantamiento iba a aprender. A través de ese quebrantamiento tú puedes aprender a ver que el Señor tiene planes nuevos. Y empecé a ver en el Señor una capacidad que Él veía en mí que yo no veía. Y Él me decía, y es que necesitas a un hombre para poder cumplir sueños en tu vida, para tener un propósito. Y vuelvo y aclaro, no estoy diciendo que las mujeres al poder y que los hombres los denigremos, nada que ver. Los hombres son una bendición en nuestras vidas, pero es ver que esa dependencia, si tengo o no tengo un hombre en mi vida, si tengo o no tengo el amor de mi vida. Y a mí me da risa porque me dicen, ay, pastora, ya 30 años y no te has casado. Y la gente es muy linda, o sea, porque me da curiosidad que me vean y sigan orando por eso. Yo no, así, amén. Pero es ver que pude encontrar, escuchen, un contentamiento en el Señor. O sea, para mí, como dice el Proverbios, Salmo, para mí Cristo es suficiente en mi vida. Y yo le he dicho al Señor, Padre, o sea, yo estoy tragada de ti. Y el hombre que venga a mi vida tiene que estar más tragado. Pues porque no puede ser, yo no puedo ser la cabeza de un amor. Él tiene que ser mi cabeza. Y yo le he dicho al Señor, si es tu voluntad que llegue un hombre a mi vida, amén, seré feliz. Pero si no, no importa. O sea, yo sueño todo el tiempo, estoy, como les dije, en el ministerio de los teen, todo el tiempo estoy pensando, y la música, y cómo hago que sean responsables, cómo hago que aprovechen el tiempo, cómo hago que respeten las autoridades, que no sean que ven una autoridad y se queden ahí sentados, sino que póngase de pie y diga buenos días, buenas tardes, buenas noches, que se rían, que quitarles la amargura en esta generación. O sea, ver que el Señor ha ampliado mi visión, porque lo aprendí de este quebrantamiento. Yo no sé qué es lo que el Señor hoy quiera que tú aprendas con ese corazón, en ese quebrantamiento que tú le puedes enseñar a tus hijos. Y la segunda, bueno, perdóname, solo rápidamente, Isaías 1:17 dice, aprended a hacer el bien y buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Pero la segunda palabra es Matano o Mateo sí, y dice ahí hacerlo hábito, dice aprender por experiencia. Y mire, impresionante lo que dice 1 Timoteo 2:11. La mujer, ¿cómo debe aprender la mujer? En silencio. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Uy, el Señor nos conoce, ¿verdad? Ay, no. ¿Y por qué? A mí me lo explica. No,
¿cómo así? ¿Y esa deuda de dónde salió? Ay, no, sentémonos a hacer cuentas. ¿Y por qué la pastora predica? Aprenda en silencio. Calle y aprenda de esa experiencia, dice ahí. Bueno, en Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, está hablando del Señor Jesús, lo que padeció, mira, el mismo Señor Jesús, lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. O sea, de esto que hemos estado padeciendo, lo que has estado padeciendo en tu casa, el Señor lo ha permitido para que aprendas obediencia. Eso es un corazón enseñable. Yo le decía a la mami, no es fácil, no ha sido fácil. Yo tomé la decisión de servirle al Señor desde antes de salir del colegio. Yo recuerdo que todas los viernes había intercesión de jóvenes, que era mi hermano y mis primos. Esa era la intercesión que teníamos. Y ellos ya se habían graduado. Entonces yo era la única que iba al colegio. Antes de ir al colegio, yo entraba a las 6 de la mañana, yo me iba a mi intercesión. Y empecé a romper estos muros dentro de mí de miedos. Todo en mí eran miedos, todo era temor y temor y temor en mí. Y recuerdo que empecé a hacer esas cosas que me llevaron a poder salir de mi zona de confort, no, que me incomodaban, a vencer esos temores. Y recuerdo que era un anhelo porque yo me iba para el colegio y ellos se quedaban orando, a veces jugando, pero orando también. Y yo decía, yo quiero quedarme ahí. Entonces yo tomé la decisión, salí, cuando me gradué, miré muchas universidades, muchas carreras, y yo le dije al Señor, no, o sea, tú sabes que para mí es el pastorado. Y yo tomé a mis 15 años la decisión de servirle 100% al Señor. Y aunque ha sido la mejor decisión, pues no ha sido fácil. No ha sido fácil de que por fe, aún tus ingresos financieros vengan por el ministerio. Que tú no te quedes en una mente escasa, estancada, sino que tú digas, Padre, yo quiero multiplicarme, pero ¿y si no hay? O sea, si no está el ingreso. Y he aumentado mi fe de decirle al Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender en ese padecimiento? En ese padecimiento, ¿qué es la riqueza que el Señor quiere que tengamos? Y por último, en Mateo 11:29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendid de mí que soy manso y humilde de corazón. Y mire lo que va a hallar. Hallaréis descanso para vuestras almas. Si hoy vienes en tormento y quieres hallar paz y descanso en tu alma, dice acá antes, aprende mansedumbre y humildad. Eso es un corazón enseñable. De la humildad, de decir, Padre, no son títulos. O sea, ¿qué tengo con vivir en esta casa con lujos y mi familia lejos? ¿Qué tengo yo con tener un ministerio de multitudes y llegar a mi casa y estar sola, vacía, porque no nos hablamos, porque no tengo relación con mis padres, mis hermanos vivo agarradas, todo el tiempo es una pelea, una contienda? ¿De qué sirve? Pero el Señor hoy nos está diciendo, si quieres hallar paz en tu casa, tienes que aprender a llevar una vida en Dios, aprender en este caminar con el Señor. Y yo quiero hoy motivarte a que tú salgas con algo específico en este congreso. Ay, no, qué lindo esas adoraciones, la decoración. No, que te llevas hoy con una palabra específica en tu corazón, que tú digas, esta es la decisión que hoy va a transformar mi vida y mi carácter. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y se lo dejo para después, o si algo le comparte la palabra. Pero vi unos senderos por el cual tenemos que caminar para llegar a tener esa vida de un corazón enseñable. Solamente los voy a mencionar. El primero dice, debemos salir del camino de Shur, que significa un muro. Esos muros que levantamos en nuestras casas, que es a través de esos temores. Tal vez el miedo pueda ser un muro. Y yo creo que es importante entender que si tú vas a enseñar a no tener miedo a tus generaciones,
tienes que vencer tus miedos. ¿Cuál es hoy ese miedo que tienes que afrontar? Yo recuerdo que la mami empezó en Guatemala, por eso vamos a Nación. Un día me llevó, pues ella vio como la condición de niño en el que estaba. Me dijo, no, necesito esta china sacarla de aquí. Y me llevó para Guatemala. Y recuerdo que me dijo, Laurita, da un saludo de 5 minutos. Y yo, no, madre. O sea, yo era un manojo de miedos, todo era mío. Entonces ella me decía, no, pero ¿qué es? Se me olvida todo. Siempre que yo me ponía en el púlpito, me daban ganas de vomitar. Tranquila que ya fui libre, tranquila aquí, tranquila. Pero era un miedo. Y yo recuerdo que no sé, fue el Espíritu Santo. Y ella siempre me decía, y yo siempre le decía que no. A veces me ponía mal genio, pero era por mis miedos, por mis temores. Y ese día le dije, listo. O sea, digo, hola, soy Laura, chao, no más. Y ella dice que duré 45 minutos dando ese saludo. Dime. Ajá, ella dice que fue así. No fue tan largo. Pero ese día recibí libertad. Y algo que desde ahí he aprendido en mi vida es afrontar mis miedos. Es afrontar mis miedos. Y ahorita yo vivo con los papis, pero ellos dicen, no, pues es como si no viviera porque solo la vemos en la noche. Pero aún esa dependencia, algo que yo pensaba en ese tiempo, y yo soy mujer, ya mi hermano se casó, no está para protegerme, yo andar sola en un carro, pues siempre pues trabajo mucho, entonces madrugo, literal, antes de las 6 de la mañana, ya estoy fuera de la casa, llego tarde, en la oscuridad, pero he aprendido a que Él es mi refugio, o sea, a vencer esos temores. Y yo quiero inspirarte, ¿cuál es ese muro que hoy tienes que derrumbar para llegar a tener ese corazón enseñable? El segundo importante y hermoso, unas sendas de límites. Necesitamos poner esos límites para tener un corazón enseñable, erradicar toda rebelión, toda soberbia, todo lo que vemos en nuestra vida. Dice, sendas de vida y de gozo. Amén. En este mundo que hoy vivimos, que todo el tiempo es ver cómo el padre viola a sus hijos y después los mata y son asesinos, o ver cómo masacres en cualquier lugar. Hace poco fue aquí en Unicentro, que uno dice, el espíritu de muerte está, pero el Señor nos dice, si tú tienes un corazón enseñable, un corazón que aprende, vas a tener vida en tu vida, vas a tener gozo. Gozo, tenemos que caracterizarnos por ser mujeres gozosas. Nunca el mal genio, nunca la mala mirada, nunca el mal carácter. Siempre tú eres la que va a llevar el pilar a tu casa del gozo. Salir de las sendas violentas, salir de pronto de tu vida toda maldición de violencia. Las sendas de justicia nos llevarán a tener este corazón enseñable. Sendas de misericordia y verdad. Porque dice la palabra que la exhortación es con misericordia y verdad. Cuando usted corrija a sus hijos, no, ay, es que usted es un mentiroso chino, me tiene fastidiado. No, con sendas de misericordia. Como decía ahorita la pastora, si nosotros fuimos perdonados, ¿por qué voy a retener yo el perdón? Es misericordia y verdad, la palabra. Tú vas a la palabra. Mami, ¿por qué yo no puedo escuchar esta música? Ve a la palabra y busca. ¿Por qué tú no puedes? ¿Y por qué no me puedo tatuar? ¿Y por qué no este aretico? ¿Y por qué yo no, siendo hombre, me puedo poner un vestido? ¿O por qué no me puedo maquillar? Ve a la palabra. ¿Y por qué no puedo tener novia? ¿Y por qué no puedo fornicar? Ve a la luz de la verdad. ¿Qué es esa senda? Dice sendas de rectitud para ganar al enemigo, Salmos 27:11. Sendas para ser libres de los lazos. ¿Qué lazo hay en tu vida? Al pasado, a la mujer que fuiste, a algún hombre que tú dices, ¿por qué todavía lo siento? Siento su perfume, lo veo todo el tiempo cuando voy para la calle. Son lazos que tienen que ser libres. Salir de las sendas de la codicia y por último salir de las sendas tenebrosas. Todo tormento que hoy estás viviendo. Y yo quiero que hoy tú puedas cerrar tus ojos y tengas esa oración personal con el Señor. Que tú le puedas decir, Padre, específicamente esto es lo que me lleva a esta palabra. Un corazón
que quiera aprender de este quebrantamiento. Quiero invitarte a que cierres tus ojos, Padre. Gracias, Dios, por tu hermosa palabra, porque ella sola se predica. Ella es más cortante que una espada de doble filo, Señor. Hoy te pido, Padre, que tú desciendas a este lugar, que tu presencia descienda a este lugar, Señor Jesús. Quita todo manto de tristeza, toda mala experiencia de haber, Señor Jesús, tomado decisiones, Señor, y ver en sus casas la violencia, el adulterio, la fornicación, la gritería, las drogas, el alcohol, Señor, la depresión, el suicidio, la muerte, Padre. Hoy te pido, Señor Jesús, que estas mujeres hoy puedan sentir tu presencia, Dios, que puedan sentirte a ti y decirte: Padre, te necesito. Tal vez he escuchado por mucho tiempo de ti, pero te quiero ver como Jacob te vio, cara a cara, hasta luchar con el ángel, hasta ver diferente su situación, Señor. Que ellas puedan hoy salir inspiradas, Señor, que en su enseñanza de guía, dirección, instrucción, Señor, salvación a sus hogares. Haznos mujeres, Señor Jesús, con un corazón contrito y humillado, mujeres que anhelen aprender en la sencillez, en humildad, en un corazón quebrantado, Señor, en esta experiencia que tú nos has dado, Señor. Padre, hoy te pido que tú cierres este tiempo, Dios, que seas tú, Espíritu Santo, llevándonos, Señor Jesús, a tu enseñanza, al poder, Señor Jesús, caminar juntas en esta generación, Dios. No quiero, Padre, como abuela, andar lejos, Señor, de mis nietos, de mis hijos, de mis hijas, de mis yernos, de mi nuera. Señor, permíteme tener esta luz en mi vida para poder darle luz a mis generaciones. Permíteme, Señor Jesús, aprender, Señor Jesús, para poder enseñar con valentía, Dios. Señor, que podamos, Señor, ponernos de acuerdo y caminar juntos y cumplir este propósito tuyo, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este tiempo que tú estás hoy permitiéndonos, Señor, y por esta hermosa enseñanza, Señor. Gracias, Padre.